Mi nombre es Rodrigo Quispe Vázquez. En esta ocasión vamos a demostrar un software llamado Mendeley que nos ayuda a hacer citas en normas APA séptima versión. Aquí tenemos citas con estilo APA séptima versión. Como primero tenemos citas cortas con énfasis en el autor. Estas citas cortas son las de menos de 40 palabras. Nos dice cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Lo que vamos a hacer es extraer un texto del programa Mendeley. Buscamos un texto, una afirmación de un autor. Lo que hacemos es copiarlo en el Word. Cuando hablamos en énfasis en el autor, quiere decir que se anota primero el apellido del autor, seguido por el año que va entre paréntesis. A continuación se cita entre comillas y finalmente entre paréntesis también la página de donde se tomó la cita. Es lo que vamos a hacer ahorita. Colocamos lo que nos pide, Calibri 11. También podemos el estilo de letra, podemos usar Neues Roman. Todo lo que nos estipula normas APA séptima versión. Lo que hacemos es ir a referencias, buscamos Mendeley y lo que hacemos es hacer clic en las comillas y a continuación nos va a salir lo que es el apellido del autor, el año, porque estamos haciendo énfasis en el autor. Podemos agregar manualmente la comilla. Y adicionamos, menciona ¿qué menciona el autor? Menciona que el hecho de que la lectura puede reducirse a una mera actividad mecánica de decodificación grafema-fonema permite que puede ser diferenciada en la lectura comprensiva. Esta parte lo colocamos en comillas, lo que hemos extraído del texto, tal como está, y ubicamos lo que es la página, que va al final. Y para hacer eso vamos al icono de Mendeley, nos sale este icono y buscamos con el apellido y nos sale, y lo que hacemos es editar manualmente, borramos, buscamos, seleccionamos el autor que hemos citado y en esta parte es donde va la página y borramos manualmente lo que es el apellido y el año. Y ahí tenemos el número de página, aceptamos, y ahí tenemos el número de página y al final colocamos un punto aparte o un punto final. Eso sería con relación a las citas cortas con énfasis en el autor. Y agregamos nuestro comentario. Efectivamente, podemos seguir añadiendo o argumentando a la idea del autor. Ahora vamos con citas cortas con énfasis en el texto. Cuando nos pide citas cortas con énfasis en el texto, nos dice el contenido de la cita va a primer lugar, entre comillas, y al final, entre paréntesis, el autor o autores, el año y la página. Entonces, esto es lo contrario. En el anterior iba el autor y ahora va lo que es el autor va al final del texto citado. Buscamos un texto de Mendeley, por supuesto, y copiamos a Word. Tenemos ya el texto. Lo que nos dice normas APA es que el texto esté entre comillas y al final es lo que esté en el autor. Colocamos el número, este estilo APA, Calibri 11.
Y lo que hacemos es demarcar. Y nos dirigimos a Mendeley. Copiamos, seleccionamos el texto. Y copiamos lo que es a Word. Lo de anterior lo eliminamos porque tenía más de 40 palabras. Lo que queremos es una cita corta con menos de 40 palabras. O se le llama cita corta a las citas que tengan menos de 40 palabras. Colocamos lo respectivo, lo que nos pide Arial, lo que nos pide Normas APA, Calibri 11, espaciado 1.5. Y el siguiente paso que hacemos es colocar entre comillas la cita. Y lo que nos indica es que al final recién va lo que es el autor, porque estamos haciendo énfasis en el texto. Ponemos nuestro argumento, la lectura comprensiva actualmente es un tema preocupante para los docentes donde los estudiantes carecen de ello. Ese es el argumento que vamos a poner. Y lo que hacemos es lo siguiente. Dividimos con un punto seguido. Colocamos en Normas APA el tipo de letra. Al final vamos lo que es a referencias, a insert, y buscamos nuestro texto que hemos buscado. Ahí lo podemos ver el texto. Vamos a las comillas y nos aparece automáticamente el apellido del autor y el año. Lo que nos falta es la página. Como mencionamos anteriormente, para la página lo hacemos manualmente. Tenemos la página 14 y lo que ponemos, demarcamos y colocamos página 14. Aceptamos para editar automáticamente. Entonces esto es lo que es una cita corta con énfasis en el texto. Lo que vamos a hacer es una cita larga con énfasis en el autor. La cita larga se llama a los que tienen más de 40 palabras. Y al igual que el otro, cuando hacemos énfasis en el autor, el apellido y el año va al principio y la página va al final. La diferencia también que nos hace con las citas largas es que las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto con sangrías y sin comillas, sin cursiva y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Entonces ese es el concepto que tenemos. Verificamos si son más de 40 palabras. Colocamos lo que es en respectivo Calibri 11, como nos pide Normas APA. El espaciado
Y aquí ponemos nuestro argumento. La lectura comprensiva en la lectura comprensiva, el docente es la pieza fundamental dando uso de las diferentes estrategias aquí argumentamos, colocamos el punto. Lo que hacemos es ir a Mendeley y hacemos el mismo procedimiento, ya que estamos haciendo énfasis en el autor. Tenemos el apellido y el año del texto. En este caso, el apellido del autor no está entre paréntesis, solo el año. Lo que hacemos es, como dijimos anteriormente, colocarlo en sangría y al final va lo que es la página de donde hemos sacado el texto. Vamos a insert, buscamos el texto que vamos a poner. Vamos a Mendeley, hacemos clic, seleccionamos y vamos a las comillas. Lo que hacemos es editar manualmente para poner la página. Verificamos la página. Es la página 13 y ponemos la página 13 correspondiente. Lo que hacemos, citas largas con énfasis en el texto. Las citas largas con énfasis en el texto son aquellas, como dijimos, las que tienen más de 40 palabras, están en sangría, tienen doble espaciado. Pero en esta ocasión, cuando estamos haciendo énfasis en el texto, el autor va al final. Buscamos un texto en nuestro PDF que hemos importado a Mendeley, por supuesto, más antes. Lo que hacemos es copiar a Word y ponemos en los requisitos que nos pide normas APA, calibre 11, también puede ser time names Roman, como lo indiquemos. Lo ponemos sangría, como dijimos, cuando hay un énfasis en el texto, en el contenido de la cita va en primer lugar, entrecomillado, y al final entre paréntesis. En este caso nos indica, como es más de 40 palabras, no es necesario las comillas, solo en las citas cortas. Anotamos nuestro argumento. La lectura es el cimiento para la formación.
de una persona. La lectura claramente es importante. Ponemos en calibre 11, tal como nos pide, y ahí podemos observar que la sangría del texto citado. El siguiente paso que damos es, al final, colocamos al final el cursor, vamos a referencias, insert, seleccionamos comillitas y ya tenemos lo que es nuestro autor y el año. Lo que nos falta es la página. De la misma forma, ubicamos la página, que es la página 2 en este caso. Esto lo insertamos manualmente porque Mendeley no nos permite insertar la página. Colocamos a aceptar, pero está en idioma inglés, claro que se acepta. Por último tenemos parafraseo con dos autores. ¿Qué es el parafraseo? En las citas de parafraseo se utilizan las ideas de un autor o dos, pero en palabras propias del escritor. Una paráfrasis reafirma la idea del otro autor en otras palabras. Parafrasear te permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, enfocarse en información significativa, comparar y contrarrestar detalles relevantes. Ten en cuenta que en algunos casos podrías estar citando tu propia idea publicada anteriormente en otro trabajo. Tenemos que evitar el autoplagio, ¿no? Si anteriormente hemos citado, entonces debemos tener cuidado con eso. Lo que hacemos es, como nos indica el parafraseo, nuestro propio argumento, un resumen. Nos dice, la lectura en los estudiantes es necesario que lo realicen a diario. La lectura no simplemente depende de los docentes, sino también de la familia, para que el estudiante pueda asumir el compromiso si gusta la lectura y posteriormente la lectura comprensiva. Lo que hacemos es colocar a calibre 11, como nos pide Norma Zappa. Lo justificamos. Un espacial de 1.5. Y al final es lo que vámonos a importar. Seleccionamos el PDF. Seleccionamos dos textos o dos autores. Vamos a las comillas y tenemos el apellido del primero y el apellido del segundo autor. Lo que en séptima edición es debido el primer apellido del autor, por eso es lo que hacemos borrado lo siguiente. Ese es en el caso del este. Y para sacar último tenemos referencias. Vamos a insertar bibliografía y nos aparece lo que es automáticamente nuestra cita referencial. Eso sería todo. Muchas gracias.